Laureano, los sueños, ¿qué son específicamente? Tengo entendido, y a ver si me equivoco, que es una mezcla entre quiénes somos, entre aprendizajes que aún no hemos integrado, o incluso, como diría Freud, esos pensamientos que reprimimos que no suelen ser muy éticos. ¿Qué son exactamente? Bueno, los sueños, para empezar, son el producto estrella del inconsciente y son manifestaciones de ese inconsciente. Entonces hay muchos acercamientos a ellos, entre ellos el de Freud. Pero a mí me gusta mucho más la perspectiva junguiana, donde el sueño no es, como en la visión de Freud, un disfraz de deseos censurables o censurados incluso, sino una manifestación natural de la verdad tuya interna sin barnices. De manera que el sueño no oculta, revela, ni disfraza, manifiesta y te lo pone delante para que tú lo veas. Y sobre todo para que lo vea el yo que sueña, porque no es consciente él de esa información. Como decía Jung, el sueño siempre muestra algo que el ego consciente no sabe y no entiende. Entonces nos dan información que no conocemos, que complementa lo que nosotros creemos saber en la vida despierta. ¡Qué barbaridad! Me surge la siguiente pregunta. ¿Por dónde empezamos a comprender los sueños y sobre todo al análisis de los sueños? Primero, yo creo que está bien que hablemos del inconsciente, porque no sabemos lo que es, y entonces yo siento que en el siglo XXI muchas de las discusiones y de los debates de polarización que hay existen porque no se habla del concepto del que se va a hablar, solo se discute sobre él. Y entonces yo puedo pensar una cosa y otro otra. Entonces yo sé que en la calle el concepto de inconsciente popular que hay es el inconsciente de Freud, que es una especie de cajón oscuro aquí bajo esta mesa de contenidos incompatibles con mi ética. Pero específicamente. Sí, es todo lo que yo creo que yo no soy, o que yo me avergüenzo de eso, o que yo dejé de lado, todo lo que yo he olvidado, todo eso creo que es lo que está en el inconsciente y además es potencialmente peligroso porque no es moral. Pero la visión de Jung no es esa. La visión de Jung es que el inconsciente es el depósito estratificado de las experiencias de la especie y seguramente de toda la vida, desde que surgió la vida hace 3.500, 3.800 millones de años, en una especie de mar de experiencias, donde todo está conectado, como si fuera pues, todos los animales que viven en el mar. Entonces es de ese yo que, como si fuera una isla volcánica, va creciendo una islita, que es de ese inconsciente, todo estratificado, del que crece una islita que es la isla del yo, que yo llamo la isla propia. Pero esa isla debajo tiene un montón de contenidos en el agua que nosotros no vemos y con los que no nos relacionamos, porque solo vemos la parte de arriba. Entonces, digamos que en ese contexto junguiano, lo que yo aporto es los puentes para pasar a esos contenidos que no conocemos. Porque tenemos que atrevernos a pasar al otro lado, y más en estos momentos de polarización, donde la tendencia es que yo me quedo pequeñito donde yo estoy y no salgo de aquí porque esto es lo que yo creo, en las famosas cámaras de eco. Entonces, la invitación es siempre a cruzar al otro lado, a todo ese territorio, porque el inconsciente no es un misterio, es un territorio que se puede conocer y donde yo puedo cruzar. ¿Qué pasa? Que el sueño es como que esa información que hay ahí viene a mí y se me muestra y yo puedo como tomarle la foto y después analizarlo. Pero primero tengo que conocer que es ese depósito de mega experiencias de años y años y años del cual me viene esa información. Por lo cual estamos hablando de que es algo, digamos, una especie de depósito o de almacén que tiene mucha más información que yo, sabe mucho más que yo, porque ha vivido todas las vidas, ha vivido seguramente todo lo que ha vivido el clan del cual venimos, es decir, la familia, muchas veces nuestros pueblos o culturas,
y la de la humanidad y la de otras especies. Por tanto, de ahí puede venir una información enorme. Así que contentarnos con la visión de Freud, que era simplemente lo que yo he escondido en este cajoncito, frente a lo que hay en un mar enorme de información, ese acercamiento ya lo cambia todo. Ahí me surge una pregunta, y es, Freud entiendo que lo que define el subconsciente es todas esas experiencias que he experimentado y que he decidido ocultar por X y Y razón. Y Jung lo que nos dice es que acumulamos, ¿de acuerdo? En ese subconsciente es una acumulación de todas las experiencias que yo no he vivido, pero que tengo porque son heredadas del pasado. Situaciones, personas, especies, antepasados y demás. ¿Es así? Así es. Es como que Freud, su interés era lo inconsciente personal, Vale. ¿vale? Que es todo eso ahí oscuro y oculto, como un poco tren de la bruja, todo lo que me va a asustar. Y Jung es una cosa mucho más amplia. Entonces es ese inconsciente personal, también con cosas luminosas que todavía no se han desplegado, y aparte todo lo inconsciente colectivo, que además es indefinido y etéreo. Por eso en realidad es lo inconsciente, no el inconsciente. Lo llamamos el inconsciente porque venimos de traducciones inglesas. Como si fuera nuestro, pero no lo es. Claro, pero lo inconsciente es indeterminado. En alemán, que fue donde empezó todo el psicoanálisis, se hablaba de lo inconsciente. Porque Claro. en alemán existe un artículo indeterminado que es lo, en inglés no. Pero bueno, aparte de esta, digamos, de esta minucia, por decirlo así, de lenguaje, así es la cosa. El inconsciente es enorme. Y hay un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Hay que decir que no es que Freud no supiera que había un inconsciente colectivo, es que no le interesaba. Él llamaba a lo inconsciente colectivo remanentes arcaicos y le parecía inútil ponerse a mirar eso. Pero Jung opina lo contrario, tras colaborar con Freud durante años y se llevaban súper bien. Pero Jung empieza a ver como limitaciones a ese modelo que lo basa todo en la represión y además en la energía vital entendida solo como energía sexual, que es lo que se llama líbido. Cuando nosotros hablamos de la libido o libido, pensamos en energía sexual, pero para Jung, por ejemplo, era energía vital, que una parte de ella es sexual, pero no toda. Entonces, ¿qué pasa? Que hay esas diferencias grandes entre Jung y Freud que les separan. Pero en el fondo eran conscientes de patrones similares. Lo que pasa que yo siento como que Jung se apoyó en Freud para llevarlo a algo más grande. Y hay que decir en favor de Freud una cosa. Lo primero, que fue un pionero. Aunque ya se venía gestando la idea del inconsciente. Intentemos definir pionero en qué, porque mucha gente puede que no esté familiarizada con eso. ¿Qué intentan hacer estas dos personas? Claro, lo que ellos intentan hacer es decir que más allá de la mente consciente hay algo desconocido en nosotros que nos gobierna. Y ese territorio desconocido de nuestra mente ellos lo llaman lo inconsciente, Claro. ¿vale? Pero digamos que la gran diferencia es que para Freud acaba en lo personal, o por lo menos el trabajo interesante, y para Jung lo colectivo tiene un impacto enorme. Entonces, ahora que tenemos Internet, que es una especie de pseudomaterialización de lo inconsciente colectivo, es casi innegable el impacto que tiene en nosotros lo colectivo. Entonces estamos en una época más junguiana. Es como que Jung se adelantó 100 años a su tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que esos contenidos que están ahí inconscientes se han omitido o metido dentro de manera involuntaria. Cuando alguien habla de represión, típico de Freud, nosotros pensamos que cuando alguien es reprimido o ha reprimido algo lo ha hecho voluntariamente, pero no es voluntario, es porque es tan incompatible contigo o con la imagen que tú tienes de ti que lo depositas ahí. ¿Cómo qué? ¿Qué sería Por específicamente? ejemplo, yo sufro mucho con una situación y yo puedo olvidar eso. Está ahí pululando por abajo, me está haciendo no atreverme a ciertas cosas. Yo puedo tener un miedo, imagínate, porque me pegaron una paliza. Y entonces yo puedo olvidar ese contenido. Entonces se convertirá en un contenido reprimido. No es un olvido voluntario, sino que se queda ahí escondido. Pero yo siento que cada vez que voy a hacer algo, a salir a la calle, vuelvo a vivir ese miedo. Y entonces ahí es como los psicoanalistas, digamos, empezaron a darse cuenta de que, a pesar de que las personas no sabían, había contenidos
desconocidos para ellos, reprimidos, que al levantarlos con una serie de técnicas, pues desplegaban en las personas primero una transición de sufrimiento, pero luego una transformación que los llevaba a ampliarse.